me tuve que buscar cómo se inscribía el guión bajo con esta máquina que me llevó a su efecto, digamos. Bueno, ahí estamos. Empecemos. Arrancamos. Muy bien. Estamos en silencio. Bueno, hoy vamos a empezar con el diseño de la red de intercambio de calor, chicos, que no es una tarea muy sencilla, así que bueno, veamos cómo nos va. Hasta el momento nosotros habíamos visto la tecnología pinch, la cual nos permitía lograr la meta propuesta, que era minimizar el consumo de servicios auxiliares, lo cual era equivalente en algún modo a minimizar los costos variables, ¿sí? O sea, los que están asociados al consumo precisamente de servicios auxiliares. ¿Qué ventaja presentaba la tecnología pinch? Que yo no necesitaba hacer el diseño de la red para saber qué cantidad de servicios auxiliares mínimos yo podía consumir. Por lo tanto, nos permitía a su vez hacer una estimación bastante rápida del rendimiento de la alternativa de diseño, como por ejemplo hemos hecho en algunos de los problemas donde podíamos calcular el porcentaje de ahorro respecto a lo que se estaba utilizando originalmente, como para pensar si se justificaba o no en proponer esta tecnología. Nosotros hoy vamos a intentar ver el diseño de la red de intercambio de calor, pero eso, junto con la tecnología pinch, el método analítico que vimos y el fundamento termodinámico, son tres cosas que van a estar siempre ligadas y voy a tener que estar teniendo en cuenta toda la información obtenida. O sea, este es un problema largo que empieza con la búsqueda del punto de corte, o sea, aplicando la tecnología pinch, y termina con el diseño de la red de intercambio de calor. Y nosotros vamos a seguir todas las consideraciones y todas las recomendaciones dadas por la termodinámica, o sea, para diseñar la red vamos a tener mucho en cuenta los fundamentos termodinámicos que vimos desde un principio. Entonces, estos tres conceptos siempre van a ir de la mano. ¿Qué significaba la integración energética? Significaba diseñar la red de intercambio de calor que nos permita lograr el objetivo que se nos propuso, que es minimizar el consumo de servicios auxiliares, pero siempre apoyado en las leyes de la termodinámica. Para lo cual, nosotros, ¿qué es lo que tratábamos de hacer? Aprovechar la energía disponible en el proceso, es decir, que las corrientes calientes que se debían enfriar lo hagan a expensa de las corrientes frías que necesitaban calentarse. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a lograr, a través de la tecnología pinch, un diseño que se denomina MRE, que significa máxima recuperación de energía, porque eso es lo que estábamos proponiendo desde un principio, que la energía disponible en el proceso sea máxima, la que se recupere, y eso a su vez es equivalente a pensar que el requerimiento de servicios auxiliares es mínimo. Por eso la sigla MRE, que significa máxima recuperación de energía, o mínimo requerimiento energético auxiliar. ¿De dónde salía esto? Bueno, nosotros vimos en los famosos diagramas o los perfiles temperatura-calor, donde teníamos la supercorriente caliente, la supercorriente fría, a las cuales la acomodábamos convenientemente de manera tal de tener un lugar donde el delta de T sea mínimo, que era el punto de corte, donde en la zona superior, en la zona de la derecha, que es la zona de arriba o temperaturas más altas, arriba del punto de corte utilizábamos calefacción, abajo utilizábamos enfriamiento. La zona donde las dos curvas se superponen representa la zona donde la energía del sistema se recupera. En esta parte, la energía disponible en las corrientes calientes se cede a las corrientes frías, ¿sí? Entonces, esto representa el diseño de máxima recuperación de energía, donde nosotros sabíamos que si encontrábamos el punto de corte, es decir, el lugar a través del cual el pasaje de calor es nulo,
estamos en condiciones de asegurar que esos servicios auxiliares son los mínimos, ¿sí? Y que esta es la máxima recuperación de energía que nosotros podemos hacer. Eso es lo que habíamos visto desde un principio. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a implementar a este diseño de la red de intercambio de calor? Para poder hacerlo, vamos a referirnos nuevamente al problema que hemos desarrollado en un principio para ver la tecnología pinch, que consistía en un sector de la planta industrial donde tenemos 2 reactores, teníamos un flash, teníamos un bifurcador y además teníamos intercambiadores de calor. Nosotros habíamos empezado este proceso simplificando este diagrama de flujo y dejando exclusivamente las operaciones unitarias que son imprescindibles para el proceso, en este caso el reactor, el flash y el bifurcador porque cambia el destino de las corrientes. Entonces, nos quedaba un esquema así simplificado, habíamos eliminado los intercambiadores de calor porque dijimos que probablemente nosotros podíamos encontrar un arreglo que sea más eficiente del que figuraba en el diseño original. Así nos hemos quedado entonces con 4 corrientes, porque las otras corrientes que acá tenemos marcada con una cruz vimos que no participan del proceso de integración energética. ¿Por qué? Porque solamente dejábamos aquellas corrientes que iban a requerir energía, ya sea ceder o recibir, para cambiar la temperatura o para cambiar su estado. Entonces, a partir de este diagrama simplificado, todo esto nosotros ya lo hicimos, elaborábamos nuestra tabla problema, donde habíamos sacado toda la información imprescindible para este proceso de tecnología PIN. Nos habíamos quedado entonces con 4 corrientes, donde teníamos las temperaturas de entrada o iniciales y las temperaturas de salida o finales, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, esta corriente 1 necesita calentarse desde 20 a 180 grados, entonces esta será la temperatura de entrada o inicial y esta será la temperatura de salida o final. De la misma forma el resto de las corrientes. Otra información es relevante para nosotros, el flujo calórico, es decir, el producto del caudal y la capacidad calorífica. Y otra cosa que habíamos hecho era analizar si la corriente era fría o caliente en función de que si se estaba calentando es una corriente fría y si se está enfriando va a ser una corriente caliente. ¿Sí? Bueno, en este caso yo puse acá el valor de los calores que requieren o que tienen para dar cada una de las corrientes según sea su caso, y el cálculo lo hicimos de manera tal que siempre sean positivos, para que el signo del calor, si lo recibe o lo entrega, lo vamos a analizar de otra manera. ¿Sí? Entonces, esa es la información que teníamos, hasta ahí habíamos llegado, y habíamos aplicado para un delta de T mínimo de 10 grados centígrados la tecnología pinch, y habíamos encontrado la temperatura de corte corregida. ¿Sí? No nos olvidemos que la tecnología pinch parte su análisis de los datos reales del proceso y inmediatamente los transforma en valores corregidos, tanto de las corrientes frías como de las corrientes calientes. Esas temperaturas corregidas las utiliza a lo largo de toda la tecnología pinch hasta obtener el punto de corte. Y a partir de ahí, yo ya tengo que volver a mis valores reales. Nuestras ecuaciones de corrección eran estas. Habíamos dicho que a la corriente caliente no la movíamos, la dejábamos en su lugar, mientras que a la corriente fría la subíamos, la acercábamos hacia la corriente caliente un delta de T mínimo. Por eso que en la corrección tomábamos la temperatura fría más un delta de T mínimo. En este caso particular,
yo tengo el valor corregido del punto de corte, o sea que corresponde a cualquiera de estos dos valores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para volver a los valores reales? Si la temperatura corregida es 150 grados, el valor real de la temperatura caliente va a coincidir, va a ser 150 grados. Mientras que si la temperatura de corte corregida fría fuera 150, el valor real para obtenerlo tendría que restarle ahora el delta de T mínimo, por lo que la temperatura de corte frío va a ser de 140 grados. Y acá vemos que ambas corrientes están separadas entre sí el delta de T mínimo con el que habíamos decidido trabajar. Y estos ya son valores reales y son los valores de temperatura con los que voy a seguir trabajando. Quiero saber si hasta ahí hay alguna duda, cómo volvemos de valores corregidos a reales o algo de lo planteado que quedó en el tintero. Todo claro hasta aquí. Sí, por el momento no. No hay problema. Bueno, entonces, nosotros ya tenemos nuestro punto de corte claramente definido y ¿qué otra cosa habíamos determinado a partir de la tecnología PINS? Que la cantidad de servicios auxiliares mínimos era 7,5 megavatios y de enfriamiento es 10 megavatios, ¿sí? Entonces, estos son los valores reales con los que yo tengo que trabajar ahora. ¿Cómo vamos a empezar? Sí. Hay en temperatura de corte fría, ¿por qué 140? No entendí esa parte. Porque nosotros tenemos que la temperatura de corte es 150 grados. Acá con la tecnología PINS obtenemos un único punto de temperatura corregida. Pero cuando vimos el diagrama, a ver, me vuelvo un poquito al diagrama, no me gusta ir y venir en las transparencias, pero bueno. Fíjense que acá, si este es el punto de corte, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Que el punto de corte está caracterizado por una temperatura de la corriente caliente y una temperatura de la corriente fría. Y la diferencia entre ambos valores es el delta de T mínimo que nosotros hemos prefijado, que en este caso era de 10 grados centígrados. Entonces, volviendo a nuestra situación, como tenemos un único punto y era corregido, ahora nosotros tenemos que normalizar nuestros valores. Si tomo esa temperatura de corte corregido como temperatura de corte caliente corregida y temperatura de corte fría corregida, o sea, el mismo valor, de acá yo voy a poder despejar las temperaturas reales de la corriente caliente y de la fría. Como la caliente no se movió, ¿sí? Son iguales las temperaturas corregidas y la real, entonces la temperatura de corte caliente real va a ser 150 grados. ¿Sí? Son coincidentes. Pero acá, para poder saber cuánto vale esta temperatura fría, yo voy a tener que mandar al otro lado el delta de T mínimo, entonces va a ser el valor corregido menos el delta de T mínimo. ¿Sí? Por eso es que obtenemos el valor de 140 grados. Ahora sí, estos valores son reales y están separados entre sí el delta de T mínimo que nosotros hemos fijado. ¿Se entiende ahora? Entonces, de esa manera yo busco mis valores reales. ¿Mm? Acuérdense que cuando nosotros hicimos la corrección de temperatura, utilizábamos esta expresión de corrección. A las calientes las dejábamos en su lugar, a las frías le agregábamos un delta de T mínimo, y después reuníamos todos esos numeritos corregidos y los ordenábamos de mayor a menor. Y habíamos dicho que en ese ordenamiento no íbamos a tener en cuenta cuál era la procedencia de esos números, si era caliente o si pertenecía a una corriente caliente o pertenecía a una corriente fría. ¿Por qué? Porque acá lo trabajaba como un todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, de esa manera volvemos a los valores reales. ¿Ahí quedó claro?
¿o no? No, ninguno de los. Bien. Y además habíamos determinado de la cascada de calor que estos eran los servicios auxiliares mínimos. ¿Sí? Bueno, la idea de ahora es empezar a ver de qué manera lograr ese objetivo. O sea, yo tengo que proponer alguna forma de que las corrientes 1, 2, 3 y 4 que tenemos en este proceso intercambien su energía entre sí para garantizar que vamos a utilizar solamente 7,5 megavatios de calefacción y solamente 10 de enfriamiento. Pero para hacer eso vamos a tener algunos detalles que son muy importantes en cuenta para el diseño. Algo que ya hemos venido diciendo desde que encontramos el punto de corte. En primer lugar, vamos a definir las dos zonas que son termodinámicamente independientes, que era la zona de arriba y la zona de abajo del punto de corte. ¿Sí? Otra cosa vamos a tener en cuenta, no transferir calor a través del punto de corte. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Trabajando las dos zonas como si fueran dos problemas separados. Y eso, ¿por qué se debe dar? Porque como el balance de energía debe permanecer constante, no nos olvidemos que las temperaturas no podemos modificarlas nosotros. Nuestro proceso ha sido diseñado para operar entre esos niveles de temperatura y con esos caudales que tenemos determinados. Entonces, si nosotros transferimos calor a través del punto de corte, habíamos visto al principio ya cuando vimos el tema del fundamento termodinámico, que si yo arriba del punto de corte además utilizaba calefacción, además de calefacción utilizaba enfriamiento, eso hacía que el calor se transfiera a través del punto de corte. Y tenía como consecuencia, ¿qué cosa? Un aumento de ambos servicios auxiliares. Por ejemplo, si yo hago pasar 10 kilovatios o megavatios a través del punto de corte, quiere decir que tanto el servicio auxiliar de calefacción como el de enfriamiento, ambos van a aumentar en la misma cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, en este problema tenemos 7,5, si yo hago pasar 10 voy a tener 17,5. Y de enfriamiento, en lugar de usar los 10 mínimos que me dice la tecnología pinch, voy a utilizar 20. Entonces, yo acá tengo que hacer cumplir esta condición, no transferir calor a través del punto de corte. Otra cosa voy a tener en cuenta, que arriba del punto de corte solamente voy a utilizar servicio auxiliar de calefacción. ¿Sí? Eso, por un lado, me garantiza que los requerimientos sean mínimos, por lo dicho anteriormente, y además tengo que tener en cuenta que solo puedo calefaccionar a las corrientes frías, que son las que necesitan calentarse. ¿Sí? Y abajo del punto de corte solamente vamos a utilizar servicio auxiliar de enfriamiento. También, ¿por qué? Porque nos garantiza que los requerimientos van a ser los mínimos y de esa manera no voy a estar haciendo pasar calor a través del punto de corte. ¿Sí? Entonces, estas 4 condiciones yo las voy a tener muy presentes a la hora de hacer el diseño de la red de intercambio de calor. ¿De qué manera? En primer lugar, vamos a hacer un diagrama de trama que va a consistir en representar gráficamente a nuestras corrientes como vectores. Nosotros habíamos dicho que las corrientes iban a ser vectores. Entonces vamos a representarlas de manera que sobre el lado izquierdo vamos a tener las temperaturas más altas y sobre el lado derecho las temperaturas más bajas. Y en cierto modo vamos a tener en cuenta una especie de escala, es un diagrama si bien es cierto cualitativo, pero vamos a tener en cuenta una cierta escala para poderlo representar y para que nos oriente después. Vamos a ver cómo. Por ejemplo, la corriente 1, yo veo que se está calentando de 20 grados a 180. Dijimos que sobre la derecha van a estar las temperaturas más bajas, entonces nuestra corriente va a arrancar acá a bajas temperaturas y se va a dirigir hacia la izquierda a altas temperaturas.
y lo vamos a representar de esa manera. En un recuadro vamos a poner el símbolo que caracteriza nuestra corriente, que en este caso le hemos dado el número 1, y vamos a decir que arranca a 20 grados, ¿sí? Y termina acá, justo donde termina la flecha, a 180 grados. Después tenemos la corriente 2, que va de 250 a 40. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que el 250 se encuentra más a la izquierda que el 180, entonces la voy a dibujar así, donde la temperatura inicial de la corriente 2 es 250 y la final es 40. Fíjense que voy teniendo en cuenta más o menos una ubicación. En ningún momento usé una escala ni nada, simplemente una referencia de los lugares donde correspondería que estén. De la misma manera, voy a hacer la corriente 3, que va desde 140 a 230, también teniendo en cuenta la disposición, y la corriente 4, que va de 200 a 80 grados. ¿Sí? Una recomendación, este diagrama lo vamos a usar mucho, es muy útil para resolver todo el diseño de la red de intercambio de calor. Entonces la recomendación es hacerlo, no una cosa pequeña, sino más bien grande. Pueden utilizar una hoja paisada, hacerlo con lapicera para que después cuando pongamos los intercambiadores, si no nos sale o no funciona lo que estamos proponiendo, podamos borrar y sobre el mismo diagrama seguir avanzando. ¿Sí? Bien, esto se conoce como diagrama de trama y siempre vamos a tratar de irlo completando lo más posible. ¿Con qué? Con toda la información que corresponde a este proceso. Fíjense que yo, además de tener temperaturas de entrada y salida de las corrientes, necesito conocer los flujos calóricos. Entonces, un detalle que no quiero que nos olvidemos es esto. Todo este procedimiento se hace con valores reales. ¿Sí? Si ustedes utilizan los valores corregidos, todo el problema va a estar mal. ¿Mm? Entonces, partimos de utilizar la tabla original con los valores reales. ¿Qué otra cosa vamos a hacer acá? Dijimos completar la información y al lado de cada corriente vamos a poner sus respectivos flujos calóricos y el tipo de corriente para que no tenga que estar pensando en cada caso es fría, es caliente, no, ya lo tengo todo anotado. Una vez que yo tengo este diagrama ya completo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de ubicar el punto de corte en este diagrama. ¿Cómo vamos a hacer? Nuestro punto de corte tiene dos valores, 150 grados, que es el que corresponde a la temperatura de corte caliente, y 140, que corresponde a la temperatura de corte fría. Ustedes, si ven la bibliografía, van a encontrar que muchos autores utilizan dos líneas, una de 140 y otra de 150. La verdad que es bastante confuso, es preferible representar con una sola línea y tener en cuenta qué valor va a corresponder sobre cada corriente. A ver, veamos qué es lo que estoy tratando de decir. Fíjense que lo primero que voy a hacer es ver si estos numeritos, 140 y 150, están entre los valores de inicio y final de mis corrientes de proceso. Acá yo tengo el valor de 140 grados centígrados. Entonces voy a hacer pasar por ahí la línea. ¿Sí? Sin pensar demasiado, hago pasar por ahí la línea porque veo que la línea de corte de 140 a 150, la hago pasar por ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a analizar cada una de las corrientes para ver qué sucede. Esa línea dijimos que representa el punto de corte y veamos. La primera corriente es una corriente fría, por lo tanto, fíjense que al ser atravesada por la línea de corte, este punto de intersección va a ser 140 grados, porque pertenece al punto de corte frío.
¿sí? Voy a hacer que la intersección coincida con el valor que corresponda según que la corriente sea fría o caliente. Entonces, como la 1 es fría, acá ese punto de intersección va a ser 140. Otra cosa que me voy a fijar, aunque les parezca absurda, después van a entender bien por qué, a medida que ustedes practiquen con los distintos problemas, es fijarme si este 140 está comprendido entre el intervalo de validez de temperaturas de la corriente. La corriente esta va de 20 a 180, el 140 está comprendido, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a la corriente 2. La corriente 2 es una corriente caliente, por lo tanto, este punto de intersección va a ser 150 grados. Fíjense que yo acá ya pierdo un poquito la escala, no importa. ¿Sí? La corriente 3 es una corriente fría, el punto de intersección es 140, justamente arranca en 140, de manera que está bien ubicada. Y finalmente la corriente 4 es una corriente caliente, por lo tanto la intersección va a ser 150, ese 150 está comprendido entre 200 y 80, de manera que yo ya tengo para todas mis corrientes bien definida la ubicación del punto de corte y por ende tengo bien definido cuál sería la zona de arriba y cuál sería la zona de abajo del punto de corte. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir cuál es la zona de arriba del punto de corte? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Este es nuestro punto de corte. De la izquierda. La de la izquierda. ¿Por qué la de la izquierda? Son las temperaturas de la corriente caliente, digamos, la que se tiene que enfriar. No, porque vos fíjate que aquí hay corrientes frías que se tienen que calentar. Acá hay otro pedacito de corriente fría que se tiene que calentar. No es esa la razón. ¿Qué dijimos? La zona de arriba del punto de corte tenía las temperaturas más altas con respecto a la zona de abajo. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, esta va a ser nuestra zona de arriba, la de la izquierda, y esta va a ser la zona de abajo del punto de corte. ¿Se entiende? Sí, profe. Un detalle que no me voy a olvidar es, yo empecé trabajando con el problema, allá a lo lejos, haciendo la tecnología pinch, con un delta de T mínimo de 10 grados centígrados, y sigo todo este procedimiento con el mismo delta de T mínimo. ¿Sí? No lo cambio. Bien. Ubicar la línea de corte y cada uno de estos puntos es fundamental, porque si yo lo ubico mal, voy a tener mal definida cuáles son las corrientes que participan de una zona y cuáles las que participan de la otra zona. Entonces, es fundamental que nosotros lo ubiquemos bien. Yo acá les he traído, hagamos un paréntesis en lo que estamos viendo, un caso hipotético 1 le llamé yo, donde tenemos 3 corrientes nada más, ¿sí? Cualquiera, y el punto de corte es 150 y 140. Para ver de qué manera nosotros ubicamos a nuestra línea de corte. Fíjense que como yo tengo, en este caso, los dos valores que pertenecen a corrientes que coinciden con la punta de corte, por ahí estos dos valores me pueden traer algún conflicto a la hora de ubicarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer pasar por cualquiera de los dos valores la línea de corte. Supongamos, la hacemos pasar por 140, ¿sí? Y fíjense que 140, entonces yo voy a decir, bueno, voy a hacerla pasar a la línea por ahí. Y ahora voy a empezar a analizar un poquitito. Como decíamos, esta corriente es fría, por lo tanto ese punto de intersección tendría que ser el del corte frío 140, entonces coincide, este punto está bien. ¿Sí? En el caso de esta corriente, que es una corriente que la atraviesa,
es una corriente caliente, ese punto de intersección es 150, no me crea ningún conflicto. ¿Sí? Lo anotamos ahí, 150, yo no lo anoté para no llegar tanto. Yo quería centrar mi atención en estas dos corrientes. Entonces, acá para la corriente 2, el punto de intersección va a ser 150. Ahora analicemos la corriente 3. La corriente 3 es una corriente fría, por lo tanto, el punto de corte frío es 140 grados. ¿Sí? 140 grados, ¿pertenece al intervalo de validez de esta corriente? Fíjese, esta corriente arranca en 150 y termina en 230. ¿En algún momento pasa por 140 grados? No, No pertenece al rango de validez. Por lo tanto, no la va a tocar y entonces esta línea va a estar bien ubicada. Por acá va a ser 140 y acá a la izquierda va a estar 150, que es el valor más alto. ¿Sí? Entonces, acá ubicarla no fue tan complicado, pero yo sí tuve que tener en cuenta algunos detalles. ¿Qué podría haber hecho también yo? Hacerla pasar por acá, a la línea por 150, eso les dejo como tarea a ustedes, y si yo la hice pasar por 150, ver de qué manera la reacomodamos a las cosas. Para que entendamos, les muestro otro caso. En este caso di vuelta a la corriente 3, en lugar de ser una corriente fría, es una corriente caliente. Nuevamente nuestro punto de corte 150, 140, ¿sí? Esos dos valores los tengo acá. Por lo tanto, yo voy a hacer pasar la línea por alguna de ellas, supongamos por 140. Y empiezo a analizar. Como la corriente 1 es fría, y la temperatura de corte fría es 140, justo este punto coincide, de manera que esa corriente 1 termina justo sobre la línea de corte. Esta unión es 140 grados, no hay problema. Esta caliente ya dijimos, la intersección va a ser 150. Y ahora analicemos la corriente caliente 3. Como es una corriente caliente, este punto de intersección, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto le corresponde a la corriente? 150. 150 grados. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Fíjense que acá como está desplazada hacia la izquierda, es decir, que está, si yo la dejo así, me va a estar diciendo que de la zona esta solo participa la corriente 2 y 3, cuando en realidad esta corriente está mal ubicada, porque realmente nace en el punto de corte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es un invento, ¿sí? Lo único que vamos a tener en cuenta es desplazarla un poquitito, vamos a borrar el lugar de inicio, y lo vamos a desplazar y la vamos a ubicar justo sobre la línea de corte. ¿Sí? Entonces yo de esa manera, yo ya estoy segura que está partiendo del lugar que corresponde y que participa solamente de esta zona, no participa de esta zona. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió cómo tengo que corregir? Lo mismo tendrían que hacer si yo hubiera pasado por acá la línea de corte, en lugar de hacerla pasar por 140, la hacía pasar por 150. Bueno, yo tenía que acomodar las cosas convenientemente para que cada corriente quede en el lugar que corresponde. ¿Sí? Yo les dejo como tarea eso para que ustedes miren a ver qué inquietudes tienen y consulten. Ya vamos a ver otros temas y vemos cómo más. Sí. Era indiferente si yo elegía, o sea, moverla hasta 150, no entendí bien ahí. O sea, sí o sí lo tenía que mover hasta 140. Sí, ahí está, corriente decís vos, ahí está. Claro, sí. Claro, porque fíjate que nosotros dijimos que esta corriente es una corriente caliente.
Entonces, en realidad el punto de intersección de la corriente caliente va a estar dado por la temperatura de corte caliente, que es 150. Entonces, ese punto es 150. Entonces yo la voy a desplazar a la curva para que no me quede ningún tramo del lado que no corresponde, porque si no es como que yo estoy diciendo que de la zona de arriba tengo una parte de la corriente 3 que va de 150 a 150, ¿sí? Entonces yo la reacomodo. ¿Está claro? Fíjense una cosa acá, a ver si es que podemos hacer algún cambio. A ver, lo voy a hacer acá. Denme 2 segundos, a ver si ustedes me dicen qué se hace en ese caso. A ver, borremos un poco de cosas acá. Y yo a la línea de corte la decido poner ahí. ¿Sí? Como yo sé que tengo los valores 140, 150, puedo elegir que pase por alguno de los dos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a analizar qué es lo que sucede. Por ejemplo, la corriente 1 es una corriente fría, la temperatura de corte es 140, o sea que esta intersección debiera ser 140. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué significa? Que yo a esa corriente 1 lo que voy a hacer es extenderla. Ahí se lo muestro más grande. La voy a extender para que justo ese valor de 140 coincida con la línea de corte. La 2 ya vimos que no tiene problema, y la 3, como nace en 150 y su temperatura de corte 150, fíjense que nace desde ahí hacia la derecha. ¿Sí? Entonces fíjense que siempre hay algo para corregir, ya sea que lo ponga sobre la línea de 140 o 150, probablemente alguna de ellas yo tenga que corregir. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Continuemos con nuestro problema entonces, cerramos el paréntesis de lo que estábamos viendo y volvemos a nuestro problema. Yo les decía que es fundamental que yo defina bien la posición que tiene cada corriente respecto a este punto de corte. ¿Por qué? Porque es la que nos va a decir, perdón que me olvidé decir algo, es la que nos va a decir qué corrientes participan de cada zona. Arriba del punto de corte, entonces, era donde teníamos la temperatura más alta. Fíjense que eso es una confusión que a veces se genera en los perfiles temperatura-calor, ¿sí? Donde teníamos la supercorriente caliente y la supercorriente fría. Arriba del punto de corte queda ubicado a la derecha. En este diagrama queda ubicado a la izquierda, ¿sí? Ese es un detalle. Y abajo del punto de corte es el que tiene menores temperaturas respecto a las otras. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Arriba del punto de corte participa una parte de la corriente 1, es decir, que va de 140 a 180, una parte de la corriente 2, es decir, de 250 a 150, toda la corriente 3, y parte de la corriente 4, de 200 a 150. ¿Sí? Mientras que del otro lado, de abajo del punto de corte, tenemos solamente 3 corrientes. La corriente 3 no participa y solamente una parte de la 1, 2 y 4 están participando. ¿Cómo vamos a empezar el diseño? Vamos a empezar por alguno de los dos lugares. Empecemos por la zona de arriba. Fíjense que yo lo que voy a hacer es dividir mi problema en dos, y eso me va a garantizar a mí que no voy a transferir calor a través del punto de corte. Lo que sí quiero es establecer de algún modo las pautas a seguir para el diseño. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a utilizar los servicios auxiliares mínimos. Entonces, lo que sí vamos a recordar es qué es lo que yo tengo que hacer en cada zona. Arriba del punto de corte, yo tengo que agotar las corrientes calientes. Esa es la consigna. ¿Qué quiere decir eso?
Como arriba del punto de corte yo solo puedo utilizar calefacción auxiliar, ¿yo a quién puedo calefaccionar? Solamente puedo calefaccionar a corrientes frías. Por lo tanto, las corrientes calientes deben cederle toda su energía a las frías, porque sobre las corrientes calientes yo no puedo hacer nada extra, nada adicional desde afuera. Entonces yo tengo que lograr sí o sí que toda la energía disponible en las corrientes calientes se entregue a las corrientes frías. A la única que le puede estar quedando energía faltante en este caso va a ser a las corrientes frías y no va a haber ningún problema porque le puedo dar un servicio auxiliar de calefacción. Entonces, como yo tengo que hacer que las corrientes calientes cedan toda su energía a las frías, vamos a decir que las corrientes calientes deben agotarse. ¿Sí? Para eso se nos sugiere algunos heurísticos para el diseño, que son reglas que han surgido de la práctica, y esos heurísticos que nos dicen, arriba del punto de corte debe cumplirse que el número de corrientes calientes debe ser menor o igual que frías. ¿Para qué? Para que yo pueda agotar las corrientes calientes. Y otra cosa que me dice es que el flujo calórico de las corrientes calientes debe ser menor o igual que el flujo calórico de las corrientes frías. O sea, ambas deben cumplir la misma desigualdad, el mismo sentido de la desigualdad. Este heurístico, el de los flujos calóricos, tiene de algún modo una explicación. Si nosotros pasamos este término de flujo calórico de la corriente fría hacia la izquierda y el de la caliente hacia la derecha, nosotros vamos a tener que la inversa del flujo calórico de la corriente fría debe ser menor o igual que la inversa del flujo calórico de la caliente. ¿Y qué era esa inversa del flujo calórico? ¿Qué habíamos visto que era en el diagrama temperatura-calor? ¿Se acuerdan que vimos que en la representación gráfica de temperatura-calor, la inversa del flujo calórico representaba qué cosa? La pendiente. La pendiente de la recta temperatura versus calor. ¿Sí? Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que yo necesito que la pendiente de la corriente fría en el diagrama temperatura-calor sea menor que la pendiente de la temperatura de la corriente, menor que la pendiente de la corriente caliente. ¿Sí? Menor o igual. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos dos corrientes, una caliente y una fría que quiero intercambiar. De acá, por ejemplo, yo tengo una representación donde se cumple lo que dice. Fíjense que la corriente fría es la que se encuentra abajo y tiene una menor pendiente que la corriente caliente, que es esta 2, que se viene enfriando. ¿Sí? En este diagrama, ¿qué cosas he tenido en cuenta? Que la corriente caliente esté por encima de la corriente fría porque es de la manera en que naturalmente se transfiere el calor. ¿Sí? Acá se está cumpliendo el heurístico. Estoy viendo que la pendiente de la corriente fría es menor que la pendiente de la corriente caliente. ¿Qué sucede si no se cumple este heurístico? Si no se cumple ese heurístico, fíjense qué es lo que voy a tener. Que la pendiente de la corriente caliente es menor que la fría, o sea, justo al revés de lo que yo necesito, y lo que va a pasar es que las corrientes se van a cruzar. Por lo tanto, la transferencia de energía en este caso es imposible. ¿Por qué? Porque acá, en esta zona de la derecha, yo ya tengo el punto de corte. Acá ya tengo un delta de T mínimo establecido. Acuérdense que en el punto de corte ya tengo las corrientes separadas entre sí, un delta de T mínimo. Entonces, para este lado va a ir disminuyendo el delta de T mínimo. Entonces,
no voy a poder desde ningún punto de vista instalar este intercambiador de calor. Va a haber casos en donde sí voy a poder aprovechar esta zona de la derecha porque la corriente caliente está por encima de la fría. Pero precisamente acá, cerca del punto de corte, no, porque ya acá en la derecha las corrientes están separadas entre sí, un delta de T mínimo, y ha ido disminuyendo hasta hacerse cero. Entonces, si yo no cumplo este heurístico, me pasa esto y el intercambiador de calor no se puede instalar. ¿Está claro? ¿La razón de estos heurísticos se entiende? Bueno, vamos a ver si lo aclaramos entonces. La cuestión es que yo voy a tener que ser muy cuidadosa a la hora de analizar estas situaciones, ¿sí? ¿Cómo las vamos a analizar? Siguiendo este diagrama de flujo, en un principio solo voy a mirar una parte. Lo primero que me voy a preguntar es si el número de corrientes calientes es menor que el menor o igual que las frías. Si la respuesta es sí, vamos a continuar por este lado preguntándonos si el flujo calórico de las calientes es menor que la fría. Si la respuesta es sí, voy a realizar el intercambio de calor. Si la respuesta fuera no, tengo que recurrir a otros mecanismos y eso lo dejamos para otro práctico, ¿sí? Entonces vamos a seguir por ahora esta vía. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Para resolver entonces arriba del punto de corte, ahora vamos a mirar nuestro diagrama para ver cómo aplicamos esos heurísticos. Fíjense que yo tomé nada más que este sector, la zona de arriba, me olvido de la zona de abajo. Yo de esa manera estoy garantizando que no voy a tomar una parte de la corriente, por ejemplo, caliente 2, y le voy a dar energía a la corriente, no sé, 1. Yo no voy a hacer pasar de un lado al otro. O por ejemplo, de la 4, no voy a hacer pasar energía a la corriente 1. Yo directamente divido mi problema en dos. Zona de arriba, que sé que participan 4 corrientes, acá tengo toda la información completa, y la voy a transferir a una tablita que nos va a permitir analizar la factibilidad de intercambio. Vamos a separar por un lado corrientes calientes, que son la corriente 2, la corriente 4, ¿sí? Y vamos a consignar acá en la tablita los respectivos flujos calóricos, 0,15 y 0,25. Por otro lado, en la otra parte vamos a poner las corrientes frías, que son la corriente 1 y la corriente 3, con sus respectivos flujos calóricos, 0,20 y 0,30. Como vimos en el diagramita que hicimos, lo primero que vamos a preguntarnos es cómo es el número de corrientes calientes con respecto a las frías. ¿Yo qué necesito? Que se cumpla esta desigualdad, que sea menor o igual. Pero antes de avanzar, yo quiero que quede claro algo que dije hace rato. Yo voy a centrar mi atención fundamentalmente en las corrientes calientes. Arriba del punto de corte, mi problema más importante es las corrientes calientes. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que toda la energía que contienen se la cedan a la fría, porque sobre ellas no puedo utilizar ningún servicio auxiliar. Yo arriba del punto de corte solo tengo servicio auxiliar de calefacción y no puedo calentar una corriente que pretende enfriarse. Entonces, mi atención va a estar centrada acá, en las corrientes calientes. Entonces veamos, el número de corriente caliente es menor o igual que el de las frías. En este caso tengo 2 y 2, por lo tanto, sí se cumple ese primer heurístico. Ahora nos vamos a ir a ver
el segundo heurístico que tiene que ver con los flujos calóricos. En este caso, el análisis lo vamos a hacer de a pares, o sea, voy a tomar una corriente caliente y una corriente fría para analizar. Por ejemplo, la corriente 2, que tiene un flujo de 0,15, con respecto a la corriente 1, que tiene un flujo de 0,20. ¿Se cumple esa condición? En este caso, sí se cumple, ¿sí? Fíjense que yo estoy siempre analizando de a pares, no voy a hacer nada distinto, porque por ahí he visto que tienden a innovar y hacen otra cosa. No digamos que para no fijar conceptos erróneos. Entonces, 0,15 es menor que 0,20, sí. Yo lo que voy a hacer, se los muestro acá en un esquemita más grande, lo que voy a hacer es poner una línea. Esa línea lo que va a estar diciendo que yo le puedo entregar energía desde la corriente 2 caliente a la corriente 1 fría. Voy a estar marcando una factibilidad de intercambio. ¿Por qué si es factible? Porque cumple el heurístico. ¿Sí? Ahora veamos qué sucede entre la 2 y la 3. También se cumple el heurístico, por lo tanto, tenemos otra factibilidad de intercambio. Es decir, la corriente 2 podría intercambiar con la 1, pero también podría intercambiar con la 3. Vamos a analizar la corriente 4 ahora. ¿Es menor su flujo calórico que la 1? No, en este caso no se cumple el heurístico, por lo tanto, es inviable que la corriente 4 le entregue su energía a la 1. ¿Por qué? Por lo que estuvimos explicando hace rato, las corrientes se van a cruzar y no va a poder haber transferencia de calor. No marco en línea ni nada. Como es 4 respecto de 3, es menor, entonces ahí marco una factibilidad de intercambio. Fíjense que algo no dicho es, estas reglas heurísticas se cumplen cerca del punto de corte. ¿Sí? El problema es que no hay ningún heurístico, ni ninguna regla, ni nada que nos diga que es cerca, ni que es lejos del punto de corte. Hay que probar, ¿sí? Ya lo vamos a aclarar a ese tema. Fíjense que estos heurísticos están basados exclusivamente en analizar el número de corrientes que yo tengo y los flujos calóricos. ¿Sí? En ningún momento se está deteniendo a analizar qué pasa con los niveles de temperatura que yo tengo. Para eso tengo el diagrama de trama que acabamos de mostrar. Una vez que yo tengo definida cuáles son las factibilidades y que sé que puedo hacer la instalación de intercambiadores, como diseñador yo voy a elegir cómo empezar. ¿Sí? Y yo elijo cualquier cosa. En principio, como todavía no sé nada, yo voy a decidir instalar un intercambiador entre la corriente 4 y la corriente 3. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? No sé qué dije, 4 y 3, no. Yo quise decir 2 y 3 me parece. Sí. Quiero intercambiar la corriente 2 y la 3. Voy a intercambiar 2 y 3, es decir, voy a buscar que todo el contenido energético o lo que se pueda de la corriente 2 se lo entregue a la corriente 3. ¿Por qué voy a intentar eso? Porque, como mostrábamos acá, la corriente 2 y 3 tienen una factibilidad de intercambio que nos está mostrando esta línea. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer ese análisis? Voy a calcular el contenido energético de las dos corrientes, o sea, el calor que tiene para dar la corriente 2 y el calor que necesita la corriente 3. Pero para hacer ese cálculo solo voy a tener en cuenta los niveles de temperatura de arriba del punto de corte. Por ejemplo, la corriente 3, arriba del punto de corte va de 140 a 230, es decir, toda. Fíjense que la corriente 3 necesita, y acá he multiplicado el flujo calórico, que era 0,30, por
230 menos 140. Fíjense que siempre voy a estar tomando de manera que los calores sean positivos. Si es calor que necesito recibir o calor que tengo que dar, lo voy a analizar yo mirando las corrientes, según sea caliente o sea frío. Entonces, fíjense que tomando el flujo calórico por el delta de T de arriba del punto de corte, que en este caso es de toda la corriente, veo que la corriente 3 necesita para calentarse 27 megavatios. Y ahora yo analizo la corriente 2 va a ir desde 250 hasta 150. No me interesa el resto, me interesa solo arriba del punto de corte. Entonces, el flujo calórico 2 por 250 menos 150, veo que la corriente caliente 2 tiene para dar 15 megavatios. Yo pretendo instalar un intercambiador entre ambas corrientes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánta energía van a tener que intercambiar estos dos? ¿O 27 o 15? ¿Qué opinan ustedes? ¿15? 15. ¿Por qué te parece que 15? Porque sería la energía que tiene para dar la corriente caliente a la fría. Ajá, es lo que tiene. Pero, a ver, supongamos, ¿qué pasaría si yo hago que intercambien 27? ¿Qué le pasaría al sistema si yo pongo un intercambiador para que intercambien los 27? O sea, los 27 que necesita la corriente 3 sea intercambiado entre 2 y 3. ¿Qué le pasaría a la corriente 2? Fíjese, yo estoy proponiendo algo distinto. En lugar de usar los 15 que tiene para dar, le quiero sacar los 27 que necesita la 3. ¿Qué va a suceder? ¿Se enfriaría más de lo que debe? Exactamente. La corriente 2, en lugar de enfriarse hasta 150, se va a enfriar más de lo que necesita, más de lo que debe, por lo que hemos fijado nosotros el punto de corte. Entonces ahí estaríamos haciendo pasar calor a través del punto de corte y es la consigna que nosotros tenemos que cumplir. ¿Sí? Entonces yo no puedo modificar estos niveles de temperatura. Estos niveles de temperatura se deben cumplir sí o sí. Entonces, por eso es que voy a tener que intercambiar solamente 15. ¿Sí? Entonces, solo intercambio 15 megavatios y de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo intercambio 15 megavatios, que son los que necesita ceder la corriente 2, en este caso, ¿qué le va a pasar a la corriente 2 en un principio? Se va a estar agotando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estoy dando toda la energía que tiene para hacer el salto de 250 a 150. ¿Pero qué le va a pasar a la corriente 3? ¿Se va a calentar totalmente de 140 a 230? No. No se va a agotar. ¿Sí? Esa no se va a agotar, no va a hacer todos sus saltos, sino que solamente una parte. Desde ese punto de vista, nosotros vemos que yo al intercambiador de calor lo puedo ubicar de manera que esté, supongamos, acá vamos a decir que está el intercambiador de la corriente 2, y el intercambiador de la corriente 3 lo podemos ubicar acá, de manera que vaya desde 140 hasta alguna temperatura T. Como no va a ser todo su salto, también puedo pensar, y bueno, lo pongo al final, que vaya desde alguna temperatura T hasta 230, y el remanente ya vemos que se hace. ¿Sí? También podría pensar que vaya en el medio, pero ya es más complicado porque no sé, desde alguna temperatura T1 a alguna temperatura T2. Entonces, no compliquemos tanto la situación, veamos las situaciones más simples de ubicarla en el extremo, o al principio o al final de la corriente. Según eso,
Fíjense que si la ubicamos así como tengo dibujado, así vamos a representar nosotros nuestros intercambiadores. Un círculo, le vamos a asignar un nombre. Un minuto. Acá le puse intercambiador A, y estoy diciendo que la corriente 3 se va a calentar desde 140 hasta algún valor de temperatura T1, tal que se utilice lo que indica acá esta abscisa del diagrama, que serían los 15 megavatios. ¿Sí? Me va a estar quedando un remanente de la corriente 3 sin calentar, que después veremos cómo se sigue. Esa es una opción. La otra opción es, como les decía recién, es ubicarlo de esta manera. Es decir, que la corriente caliente siempre va a ser todo su salto, porque decimos que vamos a estar usando los 15 megavatios que tiene, mientras que la corriente 3 va a estarse calentando desde algún valor de temperatura T2, por ejemplo, hasta los 230. Yo tengo esas dos opciones para elegir. ¿Cuál es la recomendación? Dentro de estas dos opciones, las dos serían viables. ¿Por qué las dos serían viables? Porque la corriente caliente está por arriba de la fría, ¿sí? En ambos casos. Ese es un detalle que tengo que tener siempre en cuenta, ¿sí? La caliente por encima de las frías. Ustedes van a ver que yo soy muy repetitiva con respecto a eso, porque es un detalle que hay que tener siempre en cuenta y a veces se nos escapa. Entonces, las dos opciones son válidas. Yo puedo elegir cualquiera de las dos para instalar mi intercambiador. Pero ¿qué hemos dicho? Que cerca del punto de corte, yo ya tengo un delta de T mínimo de 10. Entonces acá ya tengo una situación crítica. Entonces, la recomendación es siempre trabajar instalando intercambiadores desde el punto de corte hacia afuera, ¿sí? Voy a ir desde el punto de corte hacia afuera en lo posible y lo mismo en la otra corriente. Del punto de corte hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre voy a instalar los intercambiadores de calor primero acá cerquita del punto de corte. Y voy a dejar sobre el final la zona alejada. Eso quiere decir que voy a ir del punto de corte hacia afuera. ¿Sí? Entonces, como yo tenía dos posibilidades, ubicar el intercambiador cerca o acá más alejado del punto de corte, me voy a quedar con la opción donde toma al intercambiador cerca del punto de corte. La corriente 2 ya está, ya sé que me la cubre a toda la corriente. Y a la 3 la voy a tomar cerquita del punto de corte. ¿Sí? Entonces mi idea es instalar un intercambiador ahí, entre 2 y 3, de manera tal que trabajemos entre 140 y T1. Esta es nuestra recomendación. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Es determinar cuánto vale esa temperatura T1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Como el calor que vamos a intercambiar va a ser 15, por todo lo dicho hace rato, voy a hacer un balance de energía sobre la corriente 3, que es quien tiene mi incógnita, sabiendo que esta abscisa, o sea, el valor de calor, es 15. Entonces, sabiendo que QA es 15, hago el balance de energía sobre la corriente 3 y eso va a ser 0,30 por T1 menos 140. Siempre voy a estar tomando de manera que los deltas sean positivos. Y a partir de ahí, simplemente despejo el valor de la temperatura T1. ¿Sí? Dice que la temperatura a la que saldría la corriente 3 es de 190 grados. Paso seguido es este. Me voy a fijar si este 190 puede estar ubicado ahí. ¿Sí? Fíjense que 250 es mayor que 190, por lo tanto, ese intercambiador está bien ubicado. Fíjense que en todo el trayecto la corriente caliente
está por encima de la fría. No porque esté dibujado arriba, sino porque fíjense que 150 está por arriba de 140, 250 está por arriba de 190, o sea, eso estoy segura de que en todo el intervalo la caliente está por encima de la fría. Por ahí van a decir qué cosa absurda lo que estamos viendo, ya vamos a mirar por qué tanta recomendación con respecto a eso. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué significa el silencio? Sí, se entiende. Bueno, por favor pregunten, porque este es el momento de sacarnos las dudas, ¿sí? Fíjense que yo hasta ahí ya instalé mi primer intercambiador y que he logrado que la corriente caliente 2 se agote y que la corriente 3 se caliente desde 140 hasta 190, ¿sí? Pero yo no me tengo que olvidar de mi objetivo. Acá mi objetivo es que las corrientes calientes cedan toda su energía. Entonces ahí es donde yo voy a centrar mi atención. ¿Qué le pasa a esta fría que no se terminó de calentar? Lo dejo para el final, ¿sí? Sigamos viendo. Sigo prestando mi atención ahora en la corriente 4. Acá puse un recordatorio. Ustedes van a ver que cada vez que yo instalo un intercambiador de calor, me voy a ayudar del perfil temperatura-calor como les estuve mostrando, y voy a estar teniendo en cuenta siempre estos detalles. Como digo acá, verificar con ese diagrama que en ambos extremos haya un delta de T mayor o igual que el mínimo. Fíjense que acá en este extremo hay un delta de T de 10 grados, y acá el delta de T es entre 200 y 250 y 190, como habíamos visto en el perfil anterior. O sea, tengo que revisar que la caliente esté arriba, pero también tengo que revisar que en los extremos haya un delta de T mayor o igual que el mínimo. ¿Sí? Y la otra cosa que tenemos que recordar siempre es que tengo que agotar las corrientes calientes. Entonces, esas consignas no me las olvido en ningún momento. Como ya agoté 2, como les decía recién, ahora voy a centrar mi atención en agotar la corriente 4. Para eso vuelvo a mi tablita de factibilidades, ¿sí? Y me fijo, la corriente 4, hemos visto que podía intercambiar con 3 solamente. Entonces, bueno, ¿qué voy a intentar? Que 4 intercambie con 3. Fíjense que yo estoy trabajando siguiendo los heurísticos. Entonces hago el diagrama, la corriente 4, primero, antes de hacer el diagrama, yo hago el cálculo, ¿sí? Fíjense que la corriente 3, ¿cómo calculo el calor de la corriente 3? Lo voy a calcular como su flujo calórico por 230 menos 190, porque es el único salto de temperatura disponible de esa corriente. Acá, arriba del punto de corte. Eso equivale a 12 megavatios. ¿Sí? La corriente 4, en cambio, va a tener su flujo calórico por el salto de temperatura que va a ser de 200 a 150 el punto de corte. Y eso equivale a 12,5. Acá, ¿cuánto voy a intercambiar? Fíjense que la 3 necesita para calentarse 12 y la 4 tiene para dar 12,5. ¿Cuánto voy a intercambiar en realidad? ¿12 o 12,5? ¿Qué opinan ustedes? No miren este cartel porque acá ya les digo, no miren, piensen, razonen un poquito ustedes. La corriente 3 necesita para terminar de calentarse 12. Y la caliente tiene para dar 12,5, y yo no tengo que olvidarme que quiero agotar corrientes calientes. ¿Cuánto voy a utilizar? ¿12 o 12,5?
12, ¿Por qué 12? porque si utilizo la 12,5 se va a calentar de más. Perfecto. Si yo utilizo 12,5 que tiene la corriente 4, a la corriente 3 la voy a estar calentando por encima de los 230 y nosotros dijimos que tenemos que respetar todas las temperaturas de estas corrientes. ¿Sí? Entonces, el flujo calórico va a ser de 12 de ese intercambiador y lo mismo que antes. Yo podría pensar, lo pongo, fíjese que los 12 los voy a estar sacando de la corriente 3, entonces a la corriente 4 podría ponerlo acá o en el otro extremo, ¿sí? Pero siguiendo las reglas vamos a trabajar cerca del punto de corte. Hacemos el perfil de temperatura, una va de 190 a 230 como mostramos acá, y la otra va de alguna temperatura T a 150. Hago el balance de energía sobre la corriente 4, que es quien tiene en incógnita, sabiendo que esta abscisa es 12, ¿sí? Entonces yo determino que la temperatura de salida de la corriente 4 va a ser 198 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora yo me pregunto, ese perfil que hice, que tanto insisto con el perfil, ¿está bien hecho? Fíjense, hemos dicho que íbamos a fijarnos acá, que este delta de T sea mayor o igual que el mínimo, acá hay 40 grados, acá también hay un delta de T mayor que el mínimo, ¿sí? Hay 32 grados, o sea que ya lo tuve en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Está bien ubicado eso? Yo creo que no, porque está la corriente caliente debajo de la fría. Perfecto. Esa representación no es correcta porque, como dice acá nuestro compañero, ¿quién hablaba? Yo, profe, Julio. Julio. Bien, es que no los veo, yo estoy presentando y ya no los veo. Por eso te pregunto. Fíjense que, como dice Julio, la corriente caliente está por debajo de la corriente frío y el flujo de energía no va a ser jamás de una fría a una caliente. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que este intercambiador es imposible que yo lo instale. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy infringiendo con las leyes de la termodinámica. Por lo tanto, ¿qué pasó acá? ¿Lo puedo poner ese intercambiador de calor? No. ¿Y qué otra cosa sé? Eso no es posible de hacer. ¿Y qué ha pasado acá? Nos hemos trabado. Porque habíamos visto que la corriente 4 tenía una única alternativa, que era intercambiar con 3. ¿Sí? Entonces, recomendación, los heurísticos son muy útiles, pero no son todo. Yo tengo que ayudarme de este diagrama. ¿Yo por qué decidí empezar mi problema así? Sabiendo que acá me trababa, porque yo ya estoy viendo que este intercambio no es factible y no puedo intercambiar 4 con 1. ¿Por qué? Porque no cumple la condición del flujo calórico, que sea menor de la caliente que de la fría. Entonces yo sé que si lo intento instalar, ustedes hagan la prueba si quieren, las corrientes se me van a cruzar. Entonces, ¿yo por qué lo empecé así? Porque es de la manera que normalmente empezamos a trabajar, siguiendo los heurísticos. No, antes de empezar a trabajar hay que mirar. Miremos esto y en simultáneo miremos la tablita de factibilidades donde estamos teniendo en cuenta los heurísticos. ¿Sí? Cuando nos sucedan estas cosas, que nos van a pasar bastante a menudo, tenemos que desandar el camino. ¿Qué quiere decir? Este intercambiador B lo tengo que sacar, no sirve, no puede estar ahí.
Y como la única alternativa que tenía la corriente 4 era con 3, quiere decir que este intercambiador tampoco me conviene que esté ahí. ¿Sí? Entonces, también como que lo desinstalo, lo saco, lo borro. ¿Sí? Hagan una línea y dicen, vuelven a empezar, no se pongan a borrar nada, eso es muy frecuente que nos pase. ¿Y por qué nos ha pasado esto? Porque yo no he mirado bien. Fíjense que acá la corriente 2 tenía 2 posibilidades de intercambio, mientras que la corriente 4 tenía una sola. Y como tenía una sola y yo ya se la agoté con otro intercambio, la he dejado sin posibilidades. ¿Por qué? Por los niveles de temperatura. Entonces, lo borro al intercambiador de calor, ¿sí? Ese es el que tenía instalado, yo lo borro y vuelvo a empezar. ¿Está claro? ¿Cómo vuelvo a empezar? Bueno, por el intercambio 4-3, ya que esta es la única alternativa que existe. Entonces, hago lo mismo que veníamos haciendo. Ahora, como estoy empezando de nuevo, el intercambio es entre 4 y 3, calculo el calor 3 y el calor 4, ¿sí? Al calor 3 lo hacemos como dijimos hace rato, tomando todo el salto de temperatura, y el calor 4, el de la zona de arriba del punto de corte, o sea, entre 200 y 150, y me fijo, de nuevo, la corriente 3 necesita para calentarse 27 megavatios, y la corriente 4 tiene para dar 12,5. ¿Cuánto voy a poder intercambiar? La menor cantidad, 12,5, porque si yo uso el valor mayor, voy a estar sacándolo de los niveles de temperatura fijados por el diagrama. ¿Sí? Entonces, como reglita, siempre utilizo el menor valor de calor. Si yo voy a tomar los 12,5, quiere decir que la corriente 4 va a hacer todo su salto de temperatura. Entonces hago mi perfil de temperatura. La corriente 4 va a hacer todo el salto. Va a ir de 200 a 150. Yo sé que la corriente 3 no va a hacer todo su salto, pero también sé que me han recomendado trabajar siempre del punto de corte hacia afuera. Fíjense que otro detalle, la corriente caliente viene de la izquierda a la derecha y de la misma forma lo ubico yo en mi perfil de temperatura. Viene de derecha a izquierda y estoy haciendo la instalación de los intercambiadores en contracorriente, como dijimos antes, ya que eran más eficientes. Entonces, la corriente caliente va a ir de izquierda a derecha, de 200 a 150. La fría va a ir desde el punto de corte, que es 140, en adelante, hasta alcanzar alguna temperatura T. Ya vimos que no puede llegar a los 230. Porque necesita mucho más, necesita 27. Y acá este eje es de 12,5. ¿Qué hago ahora? El cálculo. ¿Cómo lo voy a hacer el cálculo? Hago el balance de energía sobre la corriente que tiene la incógnita. ¿Sí? Va a ser el FCP de la corriente 3 por T menos 140, y eso lo igualamos al 12,5, que es el valor de esta abscisa. Ya sabemos que este intercambiador va a utilizar 12,5. Y de ahí determino el valor de la temperatura. ¿Sí? Ese valor de 181,67 lo ubico acá y comparo. ¿Cómo es el delta de T acá? Es mayor o igual que 10. Acá también, en este caso es igual a 10, en este caso es mayor que 10. ¿Qué otra cosa? La corriente caliente está arriba, la corriente fría está abajo, por lo tanto, este intercambiador de calor sí lo puedo poner. Entonces, fíjense que ahí ya lo tengo instalado. Bueno, para no hacer lío, como el anterior se llamaba A y no funcionaba, bueno, ahora le pongo la letra, el número romano 1. ¿Sí? Hay que ponerles un nombre. ¿Sí? Y en un recuadro, ya les voy a mostrar sobre el final,
el contenido de energía. Este intercambiador, fíjense, son dos círculos conectados por una línea, representan el intercambiador entre la corriente 3 y 4, y el contenido energético de ese, o sea, el calor que intercambian, va a ser 12,5. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, yo les propongo que hagamos un descansito. Yo también. Son las 11:30, 11:28. Hagamos un descansito, nos vemos a las 12. Muy bien. Mauricio, hay que cortar la grabación. La grabación. Perfecto, muchas gracias por hacerme acordar. Bien, entonces, hacemos un descansito para ver cómo seguimos después. Muy bien.